Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que están escuchando. Aquí doy inicio a los cursos de metafísica avanzada a nivel práctico y el día de hoy voy a empezar a tratar el tema del ego. Vamos a hacer una aclaración desde distintas perspectivas, por eso es el dibujo, para que les quede claro más o menos de manera gráfica qué es el ego. Partiendo por la base de que el ego, desde la definición que la gran mayoría de las personas maneja, es simplemente la parte negativa de lo que puede llegar a ser la personalidad de alguien. ¿Está bien? Sí, puede que esté bien, pero está bien desde la perspectiva solamente limitada que pueda llegar a ver una persona. Si nosotros tratáramos el ego desde la postura más bien 5D, entenderíamos que es el núcleo de la personalidad. Entenderíamos que es lo que cimenta la personalidad de las personas, lo más básico, sacando los problemas internos, traumas y otras tantas cosas. La parte más sencilla y simple de esa personalidad. Pero si lo empezamos a mirar desde un aspecto un poco más expandido, nos vamos dando cuenta de que realmente el ego es el núcleo, la esencia misma de una persona. Y tiene una diferencia con la de 5D, mucha diferencia, de hecho. Porque en 5D se plantea de que es sin máscara. El ego es la personalidad sin máscara. Pero en realidad, desde la postura más amplia, el ego no se plantea de esa manera. El ego se plantea como el núcleo de un personaje. Cuando nosotros miramos la metafísica desde un ámbito amplio, vemos que esto es un juego. Entendemos que nosotros estamos caracterizando a un personaje. Y ese personaje interactúa por un campo que es un tremendo videojuego que puede ser desde el punto de vista 3D o 5D. Incluso a lo mejor más alto. Pero cuando nosotros nos expandimos más allá, nos damos cuenta de que mientras estemos dentro del juego, mientras haya dualidad, y esa dualidad no quiere decir que estemos dentro de un cuerpo o fuera de un cuerpo. Siempre que nosotros sepamos quiénes somos y miremos y consideremos también el hecho de que estamos dentro de un personaje, vamos a tener ego. Entonces podríamos decir que la expansión no te libera del ego. De hecho, todo lo contrario, lo único que haces es entender en profundidad que el ego no va a desaparecer jamás. El ego siempre está ahí. El ego es lo que a las personas les puedes brindar como una característica personal. Entonces, si digamos que por ejemplo el personaje que estamos encarnando en estos momentos, todos los que estamos escuchando o yo quien está hablando, tienen ciertas características en el núcleo de su personalidad, que ese es su verdadero ego. Nosotros podríamos decir que a cada milésima de segundo de experiencia, de vivencia, incluso de adquirir información o de expandirnos en conciencia, seguimos teniendo ego. Pero ese ego no es fijo. El ego, como es una característica de la personalidad, y ahí el dibujo lo muestra muy bien, es que nosotros vamos variando. Siempre estamos en constante cambio. Siempre estamos avanzando, adquiriendo nuevas experiencias, adquiriendo nuevas características. Por lo tanto, a medida que va pasando el tiempo, nuestro ego va mutando, pero no lo vamos a perder jamás. Hay una sola forma de perder el ego, una sola. Por lo menos desde la perspectiva más expandida, no sé si Yasji tendrá la misma opinión que yo.
Pero desde esa perspectiva, la única forma de perderlo sería desintegrándote en el éter, dispersándote, siendo el todo. Porque mientras tengas conciencia de que eres tú como una caracterización, siempre vas a tener ego. No importa cuán expandido seas, siempre vas a estar en dualidad. Mientras estés caracterizado dentro de un personaje, siempre estás en dualidad. Saliendo de la percepción física y metiéndote en otros planos existenciales, aún así sigues teniendo una caracterización. Cuando tú viajas astralmente en la noche, cierras los ojos y te vas a densidades más altas o a experiencias similares a las que tienes hoy en día, sigues con una caracterización. Incluso cuando te contactas con personas de densidades más altas, ellos también siguen caracterizándose. Y esas características siguen siendo ego. Entonces nosotros podríamos decir que el ego no se va a perder nunca, nunca. Mientras nosotros queramos jugar el juego, y este juego es multidensidad, multinivel, en todos los aspectos que se pueda mirar. Entonces, desde el plano más alto en la federación más expandida, mientras ellos se sigan caracterizando como una personalidad, van a seguir teniendo ego. Entonces, ahora ya explicando las distintas posturas, podemos entender que el ego es solamente el núcleo de un personaje, lo que hace que ese personaje tenga un sentido, que se diferencie de otro. Entonces, tanto yo, quien habla, como tú, el que escuchas, tenemos personalidades probablemente distintas. A lo mejor coincidimos en algunos aspectos, pero en realidad no dejamos de ser la misma persona, de hecho siempre seguimos siendo la misma persona. El punto es que dentro de este juego, en donde tú estás escuchando y yo hablando, para que exista esa interacción, tienen que haber diferencias. Tiene que haber de parte tuya un interés y de parte mía también el interés. Yo de hablar y de tú de escuchar. Entonces, cualquier cosa a la que nosotros le podamos atribuir una personalidad, como por ejemplo un animal, tiene ego. Pero el ego no es una característica negativa de la personalidad. El ego tampoco es simplemente la parte más pura. Porque cuando lo hablamos desde la perspectiva 5D, en donde hablamos de que es el núcleo de la personalidad, sí tienen razón, pero está incompleta. Está incompleta la explicación. Porque falta el tema de que ese núcleo es mutable. Porque yo, por ejemplo, si yo me considero una persona cariñosa o una persona tierna, eso puede cambiar dependiendo de la experiencia que yo vaya a compatibilizarme. Por lo tanto, no siempre voy a ser así. Y a lo mejor ayer dejé de ser cariñoso y hoy día lo soy. Y mañana tampoco lo sea. Entonces el ego es mutable y si el ego es mutable nosotros no podemos dar una característica fija. Entonces realmente ¿a qué le llamamos ego? A las partes negativas de la personalidad. Pero las partes negativas no se supone que son la postura del observador. Entonces es negativa ¿para quién? ¿Para ti? ¿Para la sociedad? ¿Para quien observa? ¿Para quien escucha? ¿Para quién realmente es negativo? Y ahora miremoslo desde el punto de vista de 5D. Es el núcleo de la persona. Sí, es el núcleo de la persona. Sí, a la persona le gusta bailar. Pero, ¿y si te saturaste del baile? ¿Qué pasó? ¿Perdiste el núcleo de la persona? O sea, ¿perdiste el ego? No, simplemente mutaste. Porque en realidad el ego lo que hace es mutar. Tú como observador, tú como creador de tu realidad, y hablando en el sentido más práctico, ya no en el sentido solamente de la filosofía, tú como una persona que crea tu realidad,
está sujeta a las decisiones de tus propias ideas y a dónde quieres dirigirte en cuanto a la experiencia o a la expansión. Entonces, el que tú tomes esa decisión hace que el ego mute. El ego va a mutar siempre que tú tomes una decisión, sea para bien o para mal. Entonces, ese para bien o para mal también va a depender de quien lo observe. Porque para ti puede ser muy bueno el hecho de que seas un psicópata y que estés feliz con quien eres. Pero desde la postura de la víctima, esa persona le está haciendo daño y está mal que sea psicópata. Pero sin embargo el psicópata lo ve como algo bueno. Es una forma de mostrar amor, es una forma de mostrar cariño. Entonces cuando miramos amplias posturas, te das cuenta que la experiencia no es más que simplemente un punto de observación y va a depender de quien juzgue si es bueno o es malo. Pero en realidad son solo experiencias. Entonces el ego no es solamente más que una caracterización para un personaje para que pueda interactuar con otros dentro de este juego. Y ahora, ya aclarado el punto de qué es lo que es el ego, de qué es lo que es la personalidad, desde los distintos puntos de enfoque, podría haberme alargado más con la postura 3D, pero creo que no es necesario porque creo que la gran mayoría de las personas que están escuchando a estas alturas saben cuál es esa postura. No tendría sentido que lo tocara, ni tampoco lo del diccionario, porque en realidad son simplemente posturas de distintas personas, tan válidas como la mía. Entonces, creo que ya zanjado el tema. Ahora vamos a empezar con los videos o los audios desde el punto de vista más práctico. Cómo ver la evolución de nuestro ego. Cómo observar realmente nuestros cambios. Porque una cosa es que yo lo explique y la otra es que lo apliquemos. Entonces, la mejor manera de que nosotros veamos por nosotros mismos qué es lo que está sucediendo y cómo sucede y el por qué, es que nos sentemos un momento a reflexionar, a escribir y podamos ver cuál es la evolución que hemos tenido y cuáles son las evoluciones que vamos a tener según las decisiones que vayamos a tomar. Bueno chicos, entonces espero que la explicación haya sido lo suficientemente clara para que puedan tener un tiempo de introspección. Y ahora voy a dar los ejercicios prácticos en el próximo video. Cuídense y nos estamos hablando hasta pronto.